cepa Omicron, yo creo que hoy se ha confirmado ya la segunda, de manera que efectivamente se distribuirá y se distribuirá probablemente con la facilidad que lo han hecho las anteriores. Las medidas de control para la transmisión de un virus como el COVID, sea cual sea la variante, son las mismas, de manera que nada nuevo bajo el sol. Distancia, mascarilla, evitar reuniones de grupo, espacios cerrados, buena ventilación y evitar contacto con positivos. ¿Es conveniente vacunar entre 5 y 12 años? Yo creo que sí. Es un grupo con un beneficio individual menor que otros colectivos, pero es un grupo que contribuye al beneficio colectivo adquiriendo menos la enfermedad y probablemente transmitiéndola un poco menos. De manera que yo creo que independientemente de que haya aparecido esta nueva variante, la vacunación entre 5 y 12 años pues es recomendable por esas razones, ¿no? Razones de grupo quizás más que de individuo. El comité yo creo que ha hecho un documento muy actual, que yo creo que se adelanta a otros documentos de estado del arte en su rapidez, que en un momento en que las vacunas ya han sido ampliamente utilizadas, en el momento en que las vacunas muestran sus propios límites. Como estamos viendo, es muy útil recordar que en este momento hay por lo menos 10 medicamentos, 10 fármacos que son activos frente al coronavirus y que además lo son independientemente de la variante que estemos utilizando. Con lo cual yo creo que viene muy bien conocer que además de la gran medida preventiva con la que hay que continuar, que es la vacunación, ya se dispone de 10 medicamentos útiles para el control para el tratamiento de esta enfermedad. Ahí tenemos medicamentos antivirales, anticuerpos monoclonales y modificadores de la inmunidad. Los fármacos que hemos dividido están en esos grandes 3 grupos. El primero de ellos es el grupo de fármacos que actúa directamente contra el virus. Esos fármacos suelen ser útiles en el primer momento de la enfermedad, cuando las manifestaciones clínicas derivan de tener virus activo circulando, y menos útiles cuando se llevan más de 8 o 10 días, en que las manifestaciones de la enfermedad se deben ya a la activación de la inflamación, esencialmente. De manera que los antivirales son fármacos para usar en fases muy precoces, muy inmediatamente después del diagnóstico. En general han demostrado su eficacia en gente que de debut, de principio, no tiene una enfermedad grave, pero que puede evolucionar a una enfermedad grave, que tiene factores de riesgo. Y la medida que se ha hecho en los ensayos clínicos es ver en qué medida estos fármacos disminuyen el riesgo de tener que entrar en el hospital o de tener que entrar en una UBI. Estos 3 antivirales, uno de los cuales ya estaba en el mercado, hay 2 nuevos. Uno es Molnupiravir, que es un fármaco de MSD que ya ha sido aprobado y de hecho ya está en uso en el Reino Unido y creo que en los Estados Unidos, y hay por parte de Pfizer un inhibidor de la proteasa. La proteasa es el enzima que corta en pedacitos las proteínas de los virus para ensamblar un nuevo virus, digamos, es de alguna forma actuar contra el sastre del traje, ¿no? La desametaxona es uno de los fármacos de los que hemos dispuesto ya hace un tiempo. Es un fármaco conocido, es un corticosteroide, es un fármaco que actúa
limitando la inflamación, y la desametaxona, al revés de lo que ocurre con los fármacos antivíricos, se ha demostrado eficaz para controlar esa respuesta inflamatoria que normalmente es tardía, y donde ha demostrado eficacia es en pacientes graves, en pacientes que ya necesitan formas más sofisticadas de oxigenoterapia o intubación. La pregunta que nos hacemos en ese documento es qué información existe sobre otros corticoides que pueden parecerse. La información es más débil. Sabemos de la desametaxona, por tanto, que ha funcionado a dosis de 6 miligramos diarios y que hay que darla un tiempo limitado y en ese grupo de pacientes. Y fuera de eso no está indicada. Vamos a ver, a día de hoy es de las investigaciones en que se ha sido más contumaz y más prolijo. Se han hecho muchos estudios y la realidad es que hoy por hoy no se puede decir que sea un fármaco que ha demostrado claramente eficacia, y fuera de estudios experimentales no tiene un sitio hoy en el armamentario terapéutico. ¿Por qué? Pues puede haber muchas razones. El plasma de convalecientes no es igual, es básicamente donación de pacientes, no es igual de un paciente a otro, no responde lo mismo a unos enfermos que otros, no tienen títulos de anticuerpos iguales, y puede que además en sí mismo nos indique que la inmunidad humoral, que es lo que esto corregiría, puede que no sea la más importante en el control de esta enfermedad, sino la inmunidad celular. De manera que hoy plasma de convalecientes, y pese a disponerse de muchos estudios, no es un fármaco recomendable ni en régimen habitual ni en régimen compasivo. Puede seguirse haciendo alguna cosa en seno de un ensayo clínico, pero nada más. Hay dos tipos de familias de fármacos. Hay un grupo de fármacos que se ha desarrollado mucho y que se han aportado informaciones muy recientes, que son los anticuerpos monoclonales, anticuerpos diseñados para inhibir, tapar, por si pudiéramos expresarlo así, el receptor del fármaco o el mecanismo de la célula, o el mecanismo con el cual la célula interioriza el virus. Esos anticuerpos monoclonales se han usado ya de hace un tiempo, pero han salido nuevas combinaciones y ha salido incluso un fármaco que puede utilizarse con carácter aislado, con carácter único. Y pronto van a estar, ya se pueden utilizar algunos de ellos en el mercado español, pero pronto van a estar libremente disponibles, y por tanto, bueno, pues vamos a tener ahí una magnífica alternativa, ¿no? Yo creo que vamos, pero lo que nosotros estamos diciendo es ya hay al menos 10 productos que han demostrado eficacia en momentos distintos, en situaciones diferentes, en pacientes distintos. Lo que falta, por ejemplo, a mi juicio, en la literatura es que esos fármacos que se han usado con las constricciones de un ensayo clínico, es decir, con las limitaciones que da el ensayo clínico, que quiere decir que se utilizan y se estudian en solitario, ahora, igual que hemos hecho en otra patología en el pasado, hay que estudiar las combinaciones. En qué medida un monoclonal más un antiviral o un fármaco modulador de la inmunidad combinados pudieran darnos todavía más eficacia o poder extenderse a enfermos cada vez más graves.